Unidos, Cátedra Derecho de Hidrocarburos. Profesor abogado Carlos Hostos les presenta a Jesús Vargas sobre el tema Ley sobre Bienes Afectos de Reinvención 1971, ámbito de aplicación, principios, contenido, análisis sobre la base de las leyes vigentes hoy en día en referencia a la ley de hidrocarburos. Bien, podremos adentrarnos para comenzar con esta introducción al año 1900, decenio 1900-1910. Las instalaciones mineras hacen referencia, legislaciones hacen referencia al petróleo, a diferencia de los restantes minerales. Hay un dúo, Cipriano Castro Gómez, quienes a partir del año 13 en el Zulia, con el Sumaque y Subandes, en el 22, mmm, generan ese aspecto importante en la industria petrolera venezolana. El año 17 viene pues a significar un elemento bien importante dentro de la historia de Venezuela desde el punto de vista económico. No existía para el momento una legislación petrolera y las empresas tributaban como cualquier actividad económica. En el año 20 se suscita la aprobación de la primera ley de hidrocarburos en razón a esa explotación. Por tanto, se crea ese código de minas a principios del 1900 y nace la primera ley de hidrocarburos y el petróleo. Es importante entonces resaltar aquí ciertos aspectos interesantes dentro de la metodología, que es el derecho a la reversión, que es el punto álgido de la presentación. No obstante, debemos primero entonces hablar de qué es una concesión y qué es la reversión. Una concesión, en pocas palabras, es la figura de derecho público mediante cual se otorga temporal o condicionalmente a partículas del derecho a realizar actividades que originalmente debe hacer el Estado. Y la concesión entonces, y la reversión, entonces, ¿qué viene a ser? Bueno, es una figura que opera dentro de la concesión y consiste que una vez transcurrido un plazo, los bienes, efectos del servicio público nuevamente volverán a propiedad del Estado. En este caso, como ocurrió con esta ley de 1971. ¿Qué dice la ley de hidrocarburos de 1943? Hay aspectos resaltantes que deben considerarse en relación a esta ley, que vamos a tratar un poco más adelante. No obstante, podemos adelantar que esta ley pues, promulga por primera vez el impuesto sobre la renta, que obliga a las empresas a cancelar antes exentos unos dineros que son importantes para la nación. Y otro aspecto importante a partir del año 1968 del presidente Caldera. Ya vamos entonces a ver más adelante este aspecto. En el año 36, Polar Pietre califica a la agricultura como reproductiva y al petróleo como destructivo y efímero. Podemos observar de igual manera sobre la ley de bienes afectos a la reversión de 1971, la participación del ciudadano en el gobierno. ¿Por qué razón? Porque para entonces el elemento nocivo que se había sucedido en los primeros años del siglo, sobre 1920, y cuando se crea la primera ley de hidrocarburos, y se elevan las regalías un 15%, y se hace una normativa, eh, caemos entonces en lo que es la ley de 1943, la ley de hidrocarburos, el gobernante de turno, el presidente Isaías Medina Angarita, que obliga a las petroleras a pagar impuestos antes y se limita la cuota de producción. Asimismo, las compañías petroleras deben entregar la mitad de sus ganancias 50-50 y el propósito pues era corregir y poner orden en base a mejorar la participación económica. Asimismo, un elemento bien importante de las reformas que se hacen en 1965 y 1967 hasta el fin de la
el concesionario que se hace en 1975 cuando el presidente Pérez hace la nacionalización del petróleo. Eh, no obstante, hay que tener muy presente que es el presidente Caldera quien plantea la necesidad de esta revisión en cuanto al establecimiento de las concesiones, dada la cantidad de años que se encontraba en poder. Eh, Asimismo, eh, llegamos entonces a 1971 cuando se promulga la ley con Gaceta Oficial 59.577 del 6 de agosto del 71, cuyo ámbito de aplicación de la ley se circunscribe a la identificación y cualificación de los bienes de capital de las compañías petroleras no sujetas a indemnizar las concesiones. Esta ley tiene 23 artículos. Algo resaltante de ella es este punto 3, que es las tierras permanentes, instalaciones, accesorios, equipos y bienes. ¿Qué ocurría para ese entonces? Para ese entonces ocurría que las empresas transnacionales concesionarias intentaron irse a la quiebra e intentaron sabotear la situación de la explotación petrolera. Entonces, cuando Venezuela toma la decisión de crear esta ley que tiene como finalidad, ¿verdad? Todos los elementos de explotación, manufactura, llevarlas a utilidad pública y revertirlas a los bienes del patrimonio de la nación. Veamos esta lámina que es bien interesante sobre el análisis en base a las leyes nuevas donde se encuentran vigentes. Hay tres aspectos muy importantes a considerar aquí. El marco institucional, que debe ser adecuado, de la inversión privada en razón al mercado petrolero internacional y la industria petrolera venezolana. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto, la Asamblea Nacional en el año 20 presenta la nueva ley orgánica de hidrocarburos, con la finalidad de facilitar la implementación de nuevas políticas. Y en tercer aspecto, adecua y moderniza el marco jurídico, que es un elemento trascendental dentro de la industria petrolera. ¿Qué considera entonces en el marco institucional? Los yacimientos, el desarrollo, la prioridad de iniciativa, el aparato productivo nacional y el estímulo e incentivo a la producción. Norma que dispone crear la Agencia Venezolana de Hidrocarburos y relaciona esta inversión extranjera con el desarrollo productivo nacional. En cuanto al aspecto que se presenta en la ley, eliminar subsidios, promover mercados competitivos, generar ingresos fiscales en razón de igualdad, de colaboración y que los subsidios deben proteger a los más pobres. Otro elemento bien interesante es entonces reducir emisiones de gases, tal cual lo plantea la Constitución Nacional como derecho humano que lo indica. A su vez, este aspecto final, el tercer aspecto que debemos considerar, después de 2 décadas de mala gestión y politización de la empresa, el PDVSA está quebrado. Se reduce drásticamente la inversión, se reduce a cerca de 1 millón de barriles o menos de producción y se contrastan con los 3.5 millones en 1998, se ve que la reducción es bien fuerte. ¿Qué es importante entonces? Necesario y urgente una nueva ley orgánica de hidrocarburos, maximizar la producción de hidrocarburos. Es necesario entonces la adecuación jurídica y la normativa legal venezolana en cuanto a lo que es la seguridad, la propiedad privada, para que se pueda desarrollar en un marco justo. Gracias. Controla el petróleo y controlarás las naciones, controla los alimentos y controlarás las personas. Muy amable, hasta luego.